Ageo capítulo 1 versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo, el escritor de este libro, fue mencionado en el libro de Esdras, en los capítulos 5, versículo 1 y versículo 2, y en el capítulo 6, versículo 14, como uno de los profetas que animaron al remanente de Israel, que regresó del cautiverio en Babilonia para reedificar el templo. A pesar de las dificultades que debió enfrentar por todas partes, especialmente por parte de los pobladores de la zona, se destacaron 4 detalles de su ministerio. Esta semana vamos a estar estudiando parte del libro de Ageo, que son 2 capítulos y es del Antiguo Testamento. Como ya les dije, se destacaron 4 detalles del ministerio de Ageo. Ageo era un profeta menor. Menor no porque fuera menos que los demás, sino que porque sus escritos eran menos de los que algunos profetas tenían. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Así es que Ageo era un profeta menor. Ageo era un hombre humilde que exaltó a Jehová. Él era el mensajero de Dios para esa generación de israelitas. La frase "ha dicho el Señor" caracterizó a su mensaje. No solamente reprendió al pueblo, sino que lo alentó y estimuló de una forma elocuente. Este profeta no solo predicó, sino que también llevó su mensaje a la práctica. Confirmo también que el tema principal del libro de Ageo era la reedificación del templo de Dios. Ageo comienza su libro diciendo, en el versículo 1, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra del Señor. El rey Darío aquí mencionado comenzó a reinar en el año 521 a.C., cumpliendo el segundo año de su reinado, aproximadamente en el año 520. La frase, en el segundo año de Darío, ha permitido a los historiadores señalar el tiempo de actuación de este profeta en la historia secular. Resulta interesante destacar que los profetas que profetizaron después del cautiverio comenzaron a fijar las fechas de sus respectivas profecías, de acuerdo con los reinos de los gobernantes no judíos. En este sentido, recordemos que Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En la época en que vivió Ageo, que eran los tiempos de los gentiles, ya habían comenzado. En realidad comenzaron con el cautiverio del reino del sur, o sea, del reino de Judá, bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Como les dije anteriormente, el tema de este libro fue el templo, que es la reconstrucción y la restauración del templo. Y fue la pasión suprema de este profeta. No solo reprendió al pueblo por su demora en la reconstrucción del templo, sino que también los animó y ayudó todo lo que pudo en esta gran empresa. Ageo se refirió constantemente a la palabra del Señor como autoridad suprema. Él se humilló voluntariamente para que el Señor fuera exaltado. Su mensaje fue eminentemente práctico.
Sobre este libro habría que colocar también las palabras de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Al principio les leí, Ageo 1.8, pero también en Ageo 1.14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Resumiendo esta introducción, lo dicho hasta ahora, hemos visto que Ageo fue un profeta que realizó su ministerio al remanente del pueblo de Judá, que regresó a Jerusalén después del cautiverio de 70 años en Babilonia. Pero es muy importante lo que Ageo nos dice en el capítulo 1, que debemos ordenar las prioridades. Dios reprende al remanente que había regresado porque sus prioridades estaban fuera de lugar. Y volvemos a leer el capítulo 1, versículo 1, que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Esta es la primera parte. La profecía de Ageo nos da varios puntos cronológicos específicos. Yo voy a dejarles varios versículos para que ustedes estén investigando en su Biblia, para que vaya acorde a lo que estamos estudiando esta semana. Por ejemplo, podemos verificar que en el año segundo del rey Darío podemos leer Ageo 1.1, Ageo 1.15, Ageo 2.1, capítulo 2, versículo 10 y capítulo 2, versículo 20. Aquí aprendemos que la profecía comenzó en el año 520 a.C. Ahora, para conocer un poco más sobre esto, en el año 538 a.C., Ciro, rey de Persia, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. 2 años más tarde, o sea, en el 536 a.C., comenzó la construcción del templo, dirigida por Zorobabel, pero en el año 534 a.C., el trabajo se detuvo. Después de 14 años de abandono, el trabajo en el templo se reanudó en el año 520 a.C. y se terminó 4 años después, en el 516. Eso lo podemos verificar en Esdras, capítulo 6, versículo 15. Y en otra parte del versículo también dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En los años difíciles del regreso del exilio, Dios habló a su pueblo a través del profeta Ageo, quien también se menciona 2 veces en el libro de Esdras. El sacerdote que supervisó el trabajo de reconstrucción del templo. Dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac,
y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Podemos verlo en Esdras 5, del 1 al 2. Dice también Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí Zorobabel y Josué son dos personajes que Ageo nos presenta y los destaca en Jerusalén durante estos días difíciles de reconstrucción del templo. Y dice, ya leímos Esdras 5:14, pero también quiero leerles Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 15. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac era el sumo sacerdote durante el tiempo de la invasión babilónica. Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Esta es la introducción de todo lo que va a ocurrir entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Ageo. Gracias a Dios porque nos permite leer su palabra, nos permite meditar en su palabra. Espero que ustedes estén leyendo los versículos que yo les dejé. Así es que el día de mañana seguimos con el primer capítulo de Ageo, versículo 2. Un gusto haberles saludado, que el Señor las esté bendiciendo y nos escuchamos el día de mañana.